Finalmente, en esta última sesión vamos a desarrollar el último caso que hemos denominado violencia psicológica en el hogar. Los hechos del caso son los siguientes. José Manuel es un niño de 10 años que cursa el cuarto grado de primaria en una institución educativa estatal. Los padres de José Manuel no viven juntos, ya que desde agosto de este año, Raúl, padre de José Manuel, emigró a la capital para encontrar mejores oportunidades de trabajo. José Manuel vive solo junto a su madre, quien trabaja en una fábrica. Sus dos hermanas, Juliana y Manuela, de 18 y 21 años respectivamente, aprovechan la ausencia de su madre para molestarlo y lo insultan y le dicen que por su culpa su papá se fue a trabajar lejos, que si él no hubiera nacido todos serían muy felices en su casa. Además, sus hermanas lo pellizcan y le pegan en la cabeza. Una de sus vecinas, Roberta, se ha enterado de los hechos por el llanto y los gritos del niño, razón por la cual decide interponer una denuncia por violencia familiar en contra de las hermanas y a favor de José Manuel. Se ha iniciado el proceso de violencia familiar ante el tercer juzgado de familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Usted forma parte del equipo multidisciplinar de esta Corte y en su calidad de educador social le solicitan emitir el informe de respeto. Como ya habíamos explicado, lo primero que hay que hacer para poder resolver o tener luces de cómo ofrecer una respuesta a los casos es identificar los hechos. En estos hechos, en este caso en particular, tenemos un niño de 10 años que es agredido psicológica, y si bien el caso solo describe violencia psicológica, de los hechos se hace referencia a que también sufre violencia física, porque dicen que sus hermanas lo golpean en la cabeza. Por tanto, identificamos aquí a las partes, identificamos a dos agresoras, las dos mayores de edad, Juliana y Manuela, hermanas de José Manuel, que vendría a ser la víctima. ¿Y qué es lo peculiar en este caso? ¿No? Que en este caso no se hace referencia a los padres, es decir, solamente se sabe que el padre de José Manuel Raúl no vive desde hace algún tiempo con ellos, situación que probablemente hayan estado aprovechando las hermanas para molestar o abusar de su hermano menor, pero no se hace referencia a la madre, a la presencia de la figura materna, o si es que en esa casa ellos comparten o viven con algunas otras personas, ¿no? ¿Quién inicia la demanda? Pues la inicia una vecina, Roberta. Como ustedes sabrán, según la nueva ley de violencia familiar, puede denunciar cualquier persona que tenga interés, o en realidad cualquier persona que sepa de los hechos de violencia, ¿no? Lo cual legitima a Roberta como vecina a poder interponer una denuncia por los hechos de violencia, ¿no? Más aún si es que en este caso estamos hablando que la víctima es un niño. Si bien, como habíamos referido, la ley protege a la mujer, sea que se trate de una niña, sea que se trate de una anciana, una mujer adulta, una mujer joven, también forma parte del ámbito de protección de la ley, sujeto de protección de la ley, los niños, en cuanto miembros del grupo familiar. En este caso, los hechos de violencia se producen dentro del hogar y como habíamos dicho, las victimarias, las agresoras son las hermanas, dos mujeres, y la víctima un niño menor de edad. Entonces, en ese sentido, no importa si es que el agresor es mujer, es hombre, si es joven, si no lo es, sino que simplemente tiene la calidad de agresor el que infringe algún tipo de violencia en contra de otra persona que integra el grupo familiar. Luego de realizar la descripción de los hechos, es decir, comprender los hechos, como habíamos dicho, es necesario identificar las partes involucradas, bien ni siquiera hacen referencia a cuál es el nombre de la madre, que es evidente que también va a ser una parte que va a estar involucrada en este proceso, ¿no? En cuanto representante legal de José Manuel, siendo que este es menor de edad. ¿Qué pretende la evaluación educativa en cada caso concreto? ¿No? En este caso en particular, no sé cuán relevante sea, por ejemplo, realizar alguna
entrevista, más que entrevista, una visita al centro educativo. Creo que bastaría simplemente con poder conocer de boca de la madre, por ejemplo, cuál es el rendimiento que tiene el menor en el colegio. Eh, ¿Por qué? Porque es muy probable que la madre no esté avalando esta conducta de agresión en contra de su hijo por parte de sus hermanas mayores. No obstante, si es que ese fuese el caso, entonces quizás ahí sí sería conveniente que se realice también una visita al centro educativo, que se pida un reporte de sus últimas calificaciones, de los últimos semestres, que se conozca si es que tienen alguna dificultad educativa o no, porque como lo habíamos dicho, y bueno, nuevamente lo repito, al ser la persona humana una unidad, cualquier tipo de afección o afectación que se pueda producir en un ámbito puede repercutir negativamente en otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo en el aspecto educativo. O incluso podría dar luces si es que el niño está siendo además víctima de bullying o de agresión en el colegio. Según algunos indicadores, muestran de que aquellos niños que sufren de violencia en sus casas tienen mayores posibilidades también de sufrir violencia, sea física o psicológica o cualquier otro tipo de agresión en el colegio, sea por parte de los docentes o de sus compañeros. Entonces, puede hacer que se esté produciendo más de un tipo de violencia familiar y una correcta selección del método nos va a permitir tener más luces de ello. Entonces, nuevamente, como yo había dicho, reitero, no necesariamente en este caso concreto particular va a haber una necesidad de realizar una visita al centro educativo de los menores, sino que va a depender quizás de una entrevista anterior que se programe con la madre del menor. También va a ser necesario una entrevista con las dos agresoras. Tampoco se describen de los hechos, pero ahí habría que determinar, por ejemplo, porque todavía se encuentran ellas en etapa educativa, probablemente lleguen a terminar el colegio, pero quizás estén cursando estudios superiores, sea técnicos universitarios, y habría que saber, poder determinar cuáles son las razones por las cuales sus hermanas están incurriendo en esta conducta de agresión en contra del menor, ¿no? Información que se va a poder conocer o determinar a través de la entrevista, ¿no? Que realizaría no solamente el educador, sino que probablemente también el psicólogo vaya a realizar alguna entrevista con las agresoras, con la víctima y con la madre para poder conocer y determinar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué se está produciendo esta situación de violencia en esta familia? Bien, pasamos entonces a la parte propia de la redacción del informe, que como ya hemos dicho, pues, siendo que esta es ya la última clase, creo que vale la pena reiterarlo. Tenemos tres partes. La primera parte es la del encabezado, la parte identificatoria, que permite determinar hacia quién va dirigido, quién lo realiza, cuál es el asunto. En este caso sería por un proceso de violencia psicológica en contra de un menor de edad. Los motivos de la evaluación interdisciplinar, también aquí reiteramos que el motivo fundamental es sobre los hechos de violencia que ha sufrido el menor José Manuel por parte de sus hermanas, sus dos hermanas mayores. En los datos generales de identificación, como yo había ya mencionado, de hecho que va a ser necesario una entrevista tanto a la madre, al niño como a sus hermanas, y es ahí donde se va a obtener, por ejemplo, la información de si se encuentran estudiando o no, de si trabajan o no. Y en la evaluación por áreas, también en este caso concreto particular, es muy importante la evaluación psicológica que se realice, porque eso va a permitir determinar cuál es la razón por la cual dos mujeres ya adultas se están comportando de esta manera con un niño de 10 años, ¿no? No lo dice en los hechos, pero podría ser, por ejemplo, ¿no? Que se trate de un medio hermano y que quizás hay una especie de celos por una supuesta preferencia que tenga la madre, incluso que tenga el padre respecto de este menor.
o incluso que pueda estar anclada, esta situación de conflicto de violencia pueda estar anclada en situaciones de conflicto de violencia anterior. Creo que es importante en este punto recalcar que cuando estamos hablando de los procesos de violencia familiar, no es o sea, si bien es cierto, la razón fundamental es poder lograr que la violencia finalmente cese, sí es necesario brindar a la familia las herramientas que permitan una recomposición familiar, ¿no? De los hechos no se describe, es decir, hay una violencia psicológica y podría ser que haya afectado profundamente a José Manuel. No obstante, si se determinase, por ejemplo, como medida de protección el retiro de las agresoras del hogar, eh, quizás podría resultar una medida desproporcionada, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ahí lo que se dice es que sí lo insultan y que hay algún tipo de agresión física. No obstante, no todos los tipos de agresión física son iguales, no todos los tipos de agresión física o psicológica van a tener el mismo impacto. Entonces, sí considero que es importante que en las sugerencias, en las conclusiones, producto de la evaluación que realizan los profesionales, también se contemplen estas medidas que permitan realizar una recomposición familiar, ¿no? O sea, que permitan reintegrar nuevamente a las familias y evitar que este tipo de hechos cesen, ¿no? Si bien es cierto, no hay nada que justifique la violencia, es decir, no va a haber razón que permita justificar por qué las hermanas lo están agrediendo. Si es que, como yo había referido, están anclados otros hechos de violencia, como lo puede ser que ellas fueron víctimas de violencia, sea por parte del padre, si es que tienen el mismo padre o por su propio padre, pues nos van a permitir también evidenciar que de alguna manera ellas simplemente lo que están haciendo es replicar su vivencia y su experiencia vivida. Entonces, es importante que el profesional, sea el psicólogo, sea el educador, pueda en la entrevista ir más allá y determinar y conocer a través de las distintas preguntas que pueda plantear cuáles son las razones de fondo de la conducta, ¿no? Nuevamente repito, no estoy diciendo que hay una razón que justifique los hechos de violencia, pero sí quizás poder comprender qué es lo que desencadena el conflicto, qué es lo que desencadena esta situación de tensión que existe entre las hermanas y el niño, ¿no? Porque dada la diferencia de edades, eh, resulta un poco complicado poder entender, ¿no? Uno puede entender, claro, quizás peleas normales o naturales que se pueden dar entre personas de la misma edad, por ejemplo, no obstante, siendo que ya son mujeres adultas que agredan efectivamente a su hermano, pues es una situación un poco complicada de entender. Como lo había dicho, también va a ser fundamental conocer la opinión o el papel que desempeña la madre en esta situación de violencia en particular, ¿no? Está al tanto de los hechos, no está al tanto de los hechos, eh, cómo maneja ella la situación, cuál es su opinión de la situación, como yo había dicho. Esto, o sea, es decir, poder proponer algún tipo de solución o alguna sugerencia al juez, va a pasar necesariamente por un proceso de entrevista en el cual es necesario conocer y poder saber cuál es la vivencia, cuál es la experiencia personal, psíquica de los miembros involucrados, es decir, tanto del niño José Manuel como de la madre y de las hermanas. Bien, si bien es cierto, la mayoría de los casos, o como yo había referido, puede hacer que haya una mayor demanda de elaboración de informes multidisciplinarios sobre los procesos de violencia familiar, no son los únicos, sino que en general en los juzgados de familia no se atienden de manera exclusiva, por ejemplo, solamente procesos de violencia,
sino también otro tipo de procesos, ¿no? Más aún con la creación ya de juzgados especializados que se dedican única y exclusivamente a atender los procesos de violencia. Pero los jueces de familia también requieren de la opinión, de la evaluación y de la intervención de equipos multidisciplinarios, en otro tipo de procesos, ¿no? Como yo ya lo había mencionado en la primera sesión, en procesos de alimentos, en procesos de tenencia, en procesos sobre infractor, sobre un proceso sobre infractor de ley penal por parte de menor de edad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es probable que se multiplique la labor de los equipos multidisciplinarios en los procesos de violencia. Esa es la razón por la cual en este caso se han planteado en esta parte del curso hasta 3 casos de violencia, porque es muy probable que haya un mayor índice de demanda de elaboración de este tipo de informes. No obstante, no son los únicos, como yo los he referido, sino que también existirá en menor medida también demanda de elaboración de informes de otros procesos. En cualquiera de ellos, la labor del educador social pues está dirigida fundamentalmente a lo mismo, ¿no? A poder ofrecer al, al juez una perspectiva, un diagnóstico, el poder conocer cuál es la situación o la condición que se encuentra el menor, ¿no? Como lo he referido, no se agota única y exclusivamente en determinar o saber cómo se está llevando a cabo el proceso educativo del menor, sino que también puede brindar algún tipo de información que no necesariamente recoge el psicólogo, ¿no? Por ejemplo, el tema de hábitos, el tema de costumbres, eh, que no necesariamente están relacionados con un aspecto propiamente psicológico, ¿no? Sino también con modelos educativos o incluso en la manera en la cual se toman las decisiones en una familia, ¿no? O sea, hay familias con evidentes modelos patriarcales en las cuales el modelo educativo también es así, otras familias en las que imperan modelos un tanto más democráticos. Entonces, sí creo que es importante tener claridad que la labor que realizan el, el, el educador no se agota única y exclusivamente en poder realizar una visita a un colegio cuando en el proceso está involucrado un menor de edad, sino que también a través de la entrevista que pueda realizar de personas única y exclusivamente mayores de edad, incluso de ancianos, pueda aportar elementos valiosos al juez que combinados con la otra información que proporcionan los otros profesionales, como son psicólogos, médicos, permitan tener un conocimiento integral, ¿no? Como yo lo había dicho, el tema de hábitos, el tema de costumbres, de cómo se lleva a cabo el proceso de decisiones en una familia, no son propiamente aspectos que van a ser evaluados por un psicólogo, ¿no? Y tampoco en estricto por el asistente social o el asistente social, que como habíamos dicho, se enfoca fundamentalmente en poder conocer o determinar cuál es la situación económica, patrimonial, o en un sentido también social de esa familia o del grupo familiar que está siendo objeto de evaluación. En cuanto a la manera en la que se va a evaluar este módulo, aprovecho esta última sesión para poder describir un poco la manera en la que se va a evaluar, ¿no? Lo que pretendemos justamente es que a través de estas clases ustedes estén en capacidad de poder elaborar, proponer un informe multidisciplinario, ¿no? Tienen a disposición las diapositivas. Entonces, lo que se les va a solicitar es desde la proposición de los hechos del caso, es decir, que ustedes propongan un caso para que puedan, a partir de ese caso, elaborar un informe multidisciplinario, ¿no? Uno de los casos puede ser de cualquier otro tema distinto al de violencia familiar, es decir, tenencia, alimentos, patria potestad, régimen de visitas, abandono familiar, etcétera, etcétera. Y el otro, sí, exclusivamente del tema de violencia familiar. Como ya lo había justificado y lo había dicho, también en el contexto de una nueva ley, nueva normativa, reglamentación, políticas y programas, es muy probable que haya una mayor incidencia y una mayor necesidad de elaborar informes multidisciplinarios sobre procesos de violencia familiar. En ese sentido, esa es la razón por la cual se les está pidiendo para la evaluación la proposición y
la elaboración de un informe multidisciplinario sobre violencia familiar, sea sobre violencia física, psicológica, pueden ser ambas, sea que la víctima es una persona mayor de edad, menor de edad, sea un niño, una niña, etcétera, etcétera. Y en este caso, la otra tarea que ustedes tienen, la otra asignación que será calificada, será también un mismo caso y la elaboración de un informe multidisciplinario, pero de una tarea o de un caso en un caso distinto, ¿no? O sea, distinto a violencia familiar. Eso sería todo. Muchas gracias.